Bienvenidos una vez más a su podcast Cartas Abiertas. El día de hoy vamos a estar mirando el capítulo 18 en donde Jesús es arrestado. Él es arrestado prácticamente justo después de haber terminado la última oración que hizo por todos los creyentes que íbamos a ser alcanzados por aquellos discípulos que quedaron encomendados de expandir el evangelio. Cuando esto ocurre, él sale con sus discípulos, con el grupo de 11, porque recuerden que había uno que lo iba a traicionar. Y esos 11 discípulos, estando con él, atraviesan un arroyo que se llama el arroyo de Cedrón y que al atravesarlo los conducía a un huerto. En esta versión no está el nombre del huerto, pero allí se fue él con sus 11 discípulos y allí también llegó Judas Iscariote, el que lo iba a entregar. Lo sorprendente de todo esto es que él llegó encabezando, dice, un destacamento de hombres. Estos hombres eran soldados y guardias de los sacerdotes, de los jefes sacerdotes y de los fariseos, de su propio pueblo. Ese propio pueblo judío fue el que lo arrestó. Entonces ellos dicen, como lo decimos aquí en Colombia, iban armados hasta los dientes. Imagínense, para arrestar al Señor Jesús, que ningún delito había cometido, pero que en esa entrega, en esa traición, en esa deslealtad de su discípulo, pues se armaron en esa forma casi que para hacer un show, un espectáculo de cómo iban a arrestar a este hombre. Dice que llevaban antorchas, lámparas y muchas armas. Jesús, que él ya sabía que la hora había llegado. Él ya no se les podía escabullir como lo hacían, recuerdan antes, que lo querían coger, lo querían aprender, pero no podían porque no era el momento, no era la hora de Jesús. En este momento ya era la hora. Entonces él sale al encuentro de ellos y les dice, ¿a quién buscan? Y yo me los imagino a todos como al unísono diciendo, a Jesús de Nazaret. A lo que él responde, yo soy. Cuando él, de su boca sale esta expresión, dice que todos dieron un paso atrás y se desplomaron al piso. ¿Por qué ocurrió esto? Porque el nombre de Jesús, el gran yo soy, es un nombre de poder, de autoridad. Es de autoridad humana, sobrehumana, podríamos decirlo, sobre potestades. Por eso es tan poderoso y por eso esos hombres no resistieron ese poder y cayeron al piso. Entonces Jesús vuelve y pregunta, ¿a quién buscan? Y ellos le repiten, a Jesús de Nazaret. A lo que él contesta, soy yo. ¿Qué pasa? Ese hombre soy yo. Ustedes me buscan a mí, pero quiero pedirles algo, que estos hombres, o sea, esos 11 hombres que estaban con él, los dejaran ir, porque el asunto era directamente con él. Estaban en este tipo de conversación, de negociación, déjenlos ir a ellos, me quieren es a mí, cuando sale Pedro nuevamente en escena. Ya les he dicho, Pedro me encanta, por su carácter, por su forma de ser. Tan humano, con tantos inconvenientes de carácter, pero nos vamos a dar cuenta, tan usado por el Señor. Sale Pedro, desenvaina su espada y le corta la oreja a uno de los que estaban allí, de los que habían llegado en esa comitiva. Le corta la oreja y ese hombre se llama Malco. Cuando el Señor ve que su discípulo saca esa espada, inmediatamente le ordena, dice, vuelve esa espada a su funda, le dice el Señor. Y en ese momento el Señor le dice a Pedro, ¿no has entendido? ¿No te has dado cuenta que yo he de beber el trago amargo que mi Padre me va a dar a beber? Él sabía que tenía que pasar por un trago muy amargo y que no iba a ser ni Pedro ni ninguno de sus discípulos el que iba a impedir que eso ocurriera.
porque el plan de salvación tenía que darse y ya era la hora. Entonces en ese momento sus discípulos se dispersan, salen y lo cogen. Este grupo, este destacamento, agarran al Señor Jesús y lo amarran. Dice que fue atado. Lo arrestan, lo atan y lo llevan primeramente ante un hombre que se llamó Anás, que era suegro de Caifás. ¿Y recuerdan a Caifás? A Caifás lo leímos en el capítulo 11, en el versículo 50, que dice así, en el 49 dice, uno de ellos llamado Caifás, que ese año era el sumo sacerdote, les dijo, ustedes no saben nada en absoluto. Cuando yo leo esto, yo digo, pues este tampoco sabría lo que de su boca estaba saliendo. Porque dijo, no entienden que les conviene más que un hombre muera, que solo un hombre muera por el pueblo y no que perezca toda la nación. Y en realidad eso era lo que estaba ocurriendo. Y aquí cuando vuelve y sale Caifás, sale como suegro de Anás, y de esa boca había salido prácticamente esa profecía. Era necesaria que solamente un hombre por un solo sacrificio. Por eso es que los sacrificios se acabaron. Por un solo sacrificio fuéramos todos rescatados, redimidos de la muerte, porque un solo hombre iba a morir allí por nosotros. Entonces ocurre que ya lo cogen, lo llevaron allí a ese lugar, los discípulos se habían dispersado, pero la palabra nos cuenta que hubo dos, que fue el mismo Pedro y otro que nos está hablando, que no sabemos cuál es el nombre de él, nos están diciendo que lo estaban siguiendo de cerca, lo seguían. Y llevan al Señor amarrado como un prisionero, como si fuera de lo peor, y lo meten, lo entran a un patio, era el patio del sumo sacerdote. Pero entonces resulta que allí no podía entrar todo el mundo, ¿sí? Ciertas personas podían entrar a ese lugar y a Pedro le correspondió quedarse fuera. Él dice la palabra que el otro discípulo tenía cierta relación con los de este lugar y a él sí le fue permitida la entrada, pero Pedro se quedó afuera. Y allí afuera había otro grupo de gente. Estaba haciendo muchísimo frío, habían hecho una hoguera y allí se quedó un grupo de personas. Ese grupo de personas estaba conformado por criados, estaba conformado por guardias que se estaban calentando allí al lado de esa fogata. Y allí se metió Pedro, ¿sí? Pero antes de eso viene la primera negación que ya estaba también profetizada y fue cuando la portera del lugar se quedó mirándolo y le dice así, le dice, ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Qué forma tan despectiva para referirse a Jesús, el Salvador. Porque en la forma como se estaba refiriendo esta mujer, donde ella se hubiese dado la oportunidad de reconocerlo, ese hombre al cual se refería de forma despectiva, ese hombre hubiese salvado su vida. Aquí viene la primera negación de Pedro y lo primero que él dijo fue no, no lo soy, lo negó. Podemos hacer como una comparación entre la palabra de poder que salió de la boca de Jesús cuando lo estaban buscando y dijo, sí, yo soy, a una boca llena de miedo, ¿cierto? De su discípulo diciendo, no, lo negó, no, yo no lo sigo. Ahí es cuando él se une al grupo de los que se estaban calentando allí en esa hoguera, pero de ese grupo también lo comenzaron a mirar y lo miraban de forma diferente, porque era un hombre diferente, mire, era de los mismos, pero marcaba una diferencia. Y aquí podemos darnos cuenta de que cuando nosotros conocemos a Jesús, somos diferentes. Y Pedro no podía negar esa diferencia. Entonces, los de ese grupo también comenzaron a decirle, oiga, pero usted forma parte de ese grupo. Usted lo seguía. Usted fue el que le quitó la oreja, yo creo que le dijeron a él. Yo pienso, usted fue el que le quitó la oreja a Malco. Porque es que quitarle la oreja a alguien de un espadazo, yo no sé si se dice así, bueno, con la espada, pues no es algo que pueda pasar desapercibido.
Entonces, mientras todo esto está pasando allí, mientras el Señor estaba siendo interrogado, y estaba siendo interrogado por Anás. Anás le estaba preguntando, bueno, ¿qué es lo que usted ha hecho? ¿Qué es lo que usted dice? Y Jesús le dice, porque era interrogado acerca de sus discípulos y acerca de las enseñanzas que él daba. Y el Señor fue muy abierto y le dijo, yo he hablado abiertamente al mundo. Yo no me he escondido, yo no he estado en secreto hablando. Yo he sido abierto y he hablado abiertamente al mundo mi verdad, mi palabra. He sido enviado de parte del Padre. Él comenzó a hablar. Entonces, eh, cuando él está hablando, viene uno de ese grupo y le da una bofetada al Señor. Allí ya comienza a ser golpeado y le da una bofeteada. Y el Señor le dice, el hombre le dice, ¿así le contestas al sumo sacerdote? Y el Señor le contesta, si he dicho algo malo, demuéstramelo. ¿Por qué me pegas? El Señor reclama, el Señor dice allí. Entonces dice que Anás lo envió todavía atado, se lo mandó a Caifás, a su suegro, a ese sumo sacerdote. Allá llegó él nuevamente. Entonces, ya Pedro ha negado al Señor ya 2 veces. La gente comienza a decirle, ¿cómo así? O sea, no, usted no, yo lo vi a usted en el huerto, yo lo vi. Y él vuelve y dice, no, yo no soy. Y en ese momento, cuando se cumplen las 3 negaciones, es cuando el gallo canta. Y lo conocemos por la historia. El Señor Jesús se lo había dicho antes. O sea, es decir, me vas a negar 3 veces y el gallo va a cantar. Aquí pasó, aquí ocurrió. Pobre Pedro. Pedro realmente cayó en la negación, primero que todo por miedo, pero en segundo lugar por no lograr entender todavía el propósito eterno que Dios a través de este Jesús le estaba mostrando a la humanidad. Bueno, vemos cómo ya sigue este arresto, lo siguen llevando y dice que los judíos llevaron al Señor Jesús a la casa de Caifás, al palacio del gobernador romano. Y es allí donde entra esta otra figura que es Pilatos. Y Pilatos entra allí, se lo llevan y él sale nuevamente a interrogar al Señor. Y le hace preguntas como, ¿de qué delito te acusan? Entonces la multitud contesta, la verdad es que si él no fuera un malhechor, un bandido, un hombre malo, pues no lo hubiéramos traído ante ti. Entonces, como el que responde es el pueblo judío, Pilato le dice, bueno, él pertenece a su pueblo, llévenselo y júzguenlo ustedes según su propia ley. Pero como el propósito era llevarlo a la crucifixión, los judíos no tenían ese poder. Ellos no podían coger al Señor, llevarlo a la crucifixión, sino era el pueblo romano, eran los gobernadores romanos los que podían determinar cómo se iba a ejecutar a la persona. Entonces, por eso fue lo que lo llevaron al pueblo romano, a la autoridad romana. Entonces, Pilato entra en ese dilema, ¿no? Entonces él vuelve y entra al palacio, vuelve y le pregunta a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Y el Señor le dice, pues tú lo has dicho. De mi boca no ha salido yo soy el rey de los judíos. Tú lo has dicho, de tu boca salió, tú eres el rey de los judíos. Entonces, Pilato ya se comienza a ofender y le dice, ¿es que acaso yo soy judío? Comienza allí esa situación y le dice, ha sido tu propio pueblo y los jefes de los sacerdotes los que me lo han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Entonces el Señor comienza a contarle y le dice, mi reino no es de este mundo, contestó él. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran. Pero mi reino no es de este mundo. Entonces, como el Señor Jesús ya comenzó a hablar de un reino,
Entonces le dice Pilato, pero entonces, así que eres un rey. Estás hablando de un reino, estás hablando de siervos que te pudieran defender. Entonces sí eres un rey. Y el Señor vuelve y le dice, eres tú quien dice que soy rey. Yo nací para esto y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad escucha mi voz. Y Pilato, escuchándole, le vuelve y le pregunta y le dice, ¿y qué es la verdad? Y se salió. Entonces se sale a hablar con el pueblo y le dice, mire, la verdad yo no encuentro a este hombre culpable de nada. Pero como ustedes tienen la costumbre que se les suele dar a un preso durante la Pascua, ¿quieren que le suelte al rey de los judíos? O sea, él fue el que le colocó ese título, el rey de los judíos. Y ellos, enceguecidos, entenebrecidos, dijo, no, no sueltes a ese, suelta a Barrabás. Volvieron a gritar desaforadamente, Barrabás, Barrabás. ¿Y quién era Barrabás? Barrabás realmente era un bandido, era un hombre malo. Así ocurrió, ese fue el canje que Papá Dios hizo. Entregó a su unigénito, un hombre libre de pecado, santo, lleno de gracia. Lo entregó por un Barrabás que éramos nosotros, un pueblo pecador, un pueblo que había hecho lo malo delante de la presencia del Padre, un pueblo que le negó, que había un hijo llamado Jesús que había venido por nuestro rescate. Esa es la conclusión de este capítulo. Realmente el Señor, santo, lleno de gracia, lleno de amor, pero lleno de bondad, se entregó por nosotros, por nuestro rescate. Nosotros éramos ese Barrabás. Nos vemos.